Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuamos viendo a Moisés, y hoy un episodio fundante es este de la zarza ardiente, donde es esa revelación, esa primera revelación de Dios a Moisés en una zarza que arde y no se consume, allí en el monte Sinaí. Le llamamos el monte Sinaí porque así lo llama el Antiguo Testamento, pero no sabemos qué monte es. O sea, hoy en día hay varios montes a los cuales les llaman el Sinaí, y con certeza pues no lo sabemos. Tampoco es tan importante saber qué monte era. Hay un monte que es el que por tradición se le llama, seguramente no lo es, pero no pasa nada. Porque lo importante es el contenido, no es el continente, no es el monte, sino lo que pasa. Esta zarza ardiente que será esa presencia de Dios que se revela a Moisés y que le da primero una revelación. Este Dios, ¿quién es? ¿Qué nombre? Claro, esto les encantaba a la gente del Antiguo Testamento, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque así lo podían nombrar y así era un ídolo más. Todos los dioses tenían un nombre, eran ídolos. Sin embargo, Dios no tiene nombre, es Dios. Y Dios no es un nombre, es el ser. Por eso, cuando se revela, yo soy Yahvé, yo soy el que es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Como dirá Jesús en el Evangelio en otro lugar, yo soy el Dios de los vivos, no de los muertos, porque Abraham, Isaac, Jacob viven, no están muertos. Viven en Dios, pero viven. El Dios de los vivos y no de los muertos, el que es. Y ese lenguaje Jesús lo usará muchas veces en el Evangelio. Por ejemplo, cuando está en el huerto de los olivos, se acercan los soldados para acoger a Jesús. ¿Eres tú? Y él responde, yo soy. Y todo el mundo se arrodilla. Y dices, ¿qué pasa? Claro, es que ha nombrado el nombre de Dios. Dios es el yo soy, y Jesús se identifica plenamente con Dios mismo. Él es Dios hecho hombre. Y esa revelación del nombre de Dios lleva del nombre de Dios, de ese nombre que no es nombre, que es Dios mismo, lleva a la misión. ¿Y cuál es la misión de Moisés? Libera a mi pueblo. ¿Cuál es la misión de cada cristiano? Es la misma, libera a mi pueblo. Libera primero tu alma de todo mal, llévala por el camino del seguimiento del Señor, y siendo discípulo del Señor, también llevarás por el camino del bien a aquellos que se dejen. Y eso no es cuestión de los curas y las monjas, sino eso es el apostolado propio de cada cristiano. Ser presencia de Dios en el mundo para el bien propio ante Dios y de los demás. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que lo leímos muchas veces durante el año. No solo porque en la fiesta de Santa Teresita, también patrona nuestra, pues leemos este Evangelio, sino porque en varias fiestas va saliendo este Evangelio. Y este Evangelio es un Evangelio muy curioso e importante. Es la mentalidad de lo que es el cristiano, el ser pequeño.
Te doy gracias, dice Jesús, Padre, Señor del cielo y de la tierra, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Es muy curioso porque cuando Jesús habla de sus cristianos, habla de los pequeños. Todo lo que hagáis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hacéis. Los cristianos somos sus pequeños. Y sus pequeños quiere decir gente que ha aprendido a sacarse de encima lo que es la soberbia y el egoísmo. Uno de los problemas enormes de muchísimos cristianos es la soberbia. Y con la soberbia no se llega a ningún sitio, con la soberbia nos aleja de Dios. Así el cristiano sabe que es ignorante. El problema es el que se cree que es sabio, es el más tonto de todos, porque no se da cuenta, esto ya lo decían los sabios griegos hace muchísimos siglos. Cuanto más sabían, más se daban cuenta de lo que no sabían. Esto es como los niños pequeños. Empiezan a aprender a leer y ya creen que porque saben leer ya lo saben todo, porque saben leer. Precisamente cuando más vas creciendo te das cuenta de, sabes más, pero te das cuenta de lo que no sabes, que es muchísimo más. Cuanto más sabio, más ignorante. O sea, más certeza del ser ignorante. Cuando uno no sabe nada y es inculto, entonces se cree que lo sabe todo porque sabe 4 cosas. Eso lo vemos en nuestro mundo con la fe, los no cristianos que no saben nada de Cristo y de la fe porque han aprendido 2 cosas. En un programa de televisión sobre los cristianos piensan que pueden juzgar, condenar y que saben todo sobre los cristianos y no saben nada. Pues con esa mentalidad nosotros hemos de ser los pequeños, los que somos conscientes de que somos poca cosa, de que no somos los triunfadores de este mundo, esperamos ser los triunfadores con Cristo de cara a la vida eterna, de que por mucho que sepamos somos ignorantes, de que no podemos ir de soberbios ante nada, de que no podemos creernos ni que lo sabemos todo, ni que somos infalibles en nada, ni que somos quién sabe qué. Simplemente tenemos a nuestro Señor como Señor, a Cristo, y somos sus siervos. Todo lo demás, todo lo que sea el engreimiento viene del maligno y hemos de ir con mucho cuidado cuando nos creamos que lo sabemos todo, que podemos juzgar a todos, que todo se nos debe y que somos los mejores. Vamos mal. Cuando uno va con esa mentalidad, va mal. Cuando va con la mentalidad de la auténtica humildad, que es ponerse en su lugar y darse cuenta de que el único que lo es todo es Dios nuestro Señor. Y que, claro que tenemos una inteligencia, claro que hemos de juzgar los actos, pero desde la humildad, desde el saber que no lo sabemos todo, desde el buscar el bien, desde el buscar a Cristo, desde buscar la auténtica verdad, que es Cristo mismo, que nos lleva al Padre. Y nos lo dice muy bien el final del Evangelio de hoy. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esa revelación viene por la gracia, esa gracia que hemos de aceptar del Señor, de la cual hemos de estar abiertos. Como decía Juan Pablo II tantas veces, hemos de abrir de par en par las puertas a Cristo. Él no lo decía así, esa es la traducción que hacían en España, pero él decía spalancate. Spalancate quiere decir coged la palanca y reventar las puertas. O sea, es mucho más que abrir las puertas, es reventar todo aquello que nos separa de Cristo. Y ahí está todo el pecado, nuestros vicios, nuestra forma de hacer que nos pueda separar de Cristo, matar todo eso. En el fondo es la renuncia al mal, al pecado, al diablo que hacemos siempre en cada Pascua para estar abiertos a la gracia del Señor y heredar con Él la vida eterna.